de repente aspiramos a algún cuerpo extraño. Entonces, eso también va a tratar de eliminarlo. Y la tos no va a ceder hasta que esto, que no es normal, se salga del árbol bronquial. Es un fenómeno complejo, ¿no? En la cual, si nosotros intentamos en este momento hacer un intento de toser, para toser, más o menos tenemos que tomar aire. Y esa sería la fase inspirativa. ¿Por qué tomamos aire? Para llenar, y después va a venir una etapa comprensiva y lo expulsamos bruscamente, como vamos a ver acá en la siguiente manera. En la fase inspiratoria, una inspiración profunda puede ser variable. Yo para toser puedo aspirar un poquito o puedo aspirar y me va a salir más fuerte la tos. Eso es variable, dependiendo cómo uno lo quiera. A veces involuntario, pero a veces yo quiero toser, también puede ser en forma voluntaria. La fase comprensiva, de breve duración, en la cual pues la presión intratorácica va a aumentar. Los músculos respiratorios y del diafragma van a contraerse. Entonces la glotis va a estar cerrada. Y en la fase expulsiva, lógicamente, se abre abruptamente la glotis, se cierra la nasofaringe, ¿no? Para que el aire salga casi todo por la boca, ¿no? El ascenso del diafragma y la expulsión del aire en forma brusca, pues que sale por la boca, ¿no? Hay tipos y clasificación de esta tos. En la parte clínica nosotros vamos a preguntar, ¿presenta tos? Sí, pero vamos a ver la característica de la tos. Por eso nosotros cuando hacemos nuestra recolección de los síntomas y signos en el paciente, en lo que corresponde a síntomas y signos, solamente enumeramos tos. No podemos con expectoración amarillenta en el síntoma y signo, no podemos tos con expectoración con sangre, porque esto ya tiene otro término, ¿no? Entonces no ponemos tos seca, solamente ponemos tos, y cuando referimos al relato cronológico, ahí detallamos todas las características de la tos, ¿no? Y la tos puede ser productiva y no productiva, como lo vamos a ver acá a continuación. Hay características semiológicas de esta tos. Por ejemplo, la tos seca es el ruido que se acompaña con un ruido nítido. Tos seca, no va a haber movimiento de secreciones, sobre todo en el árbol respiratorio inferior, no va a haber ese tipo de secreción. Y la tos húmeda es aquella en la cual pues el ruido fundamental que se agrega son ruidos secundarios a esa tos, ¿no? Que pueden ser, el paciente lo puede referir, doctor, me ronca el pecho, tengo como un gato dentro, o sea, más o menos quiere decir, inclusive con la respiración nomás se puede notar eso, y con la tos es más notorio. Entonces, esto de acá, cuando es del árbol respiratorio, al examen físico siempre le voy a ir diciendo como mis alumnos, entonces esto me va a indicar si está en el árbol respiratorio, posiblemente encontremos pues sus crepitantes, porque cuando en los bronquios hay líquido o hay secreción, tanto en la inspiración como en la expiración se va a mover. Y la tos productiva es la tos húmeda en la cual se va a eliminar pues la expectoración, ¿no? Si no, no lo llamaríamos nosotros productiva. También vamos a hablar al final de la vómica. La vómica es un tipo de tos que viene, la tos es abundante, excesiva, como sensación de ahogo. ¿Por qué? Porque para que se produzca la vómica significa que en el parénquima pulmonar uno tiene alguna lesión. Una lesión como puede ser un quiste hidratídico, un absceso pulmonar, los cuales se complican, y al complicarse todo el contenido va al árbol bronquial. Al ir al árbol bronquial va a tapar los bronquios, y entonces el paciente no va a sentir que no entre el aire. Y al sentir que no entra el aire, va a venir el mecanismo de la tos, de tratar de expulsar. Y lo expulsa bruscamente, que sale buena cantidad. Parece un vómito, pero no es vómito, sino que esto de acá es una sensación sofocante, que el paciente cuando lo elimina queda tranquilo, pero el paciente después todavía sigue botando esta cantidad de lo que se vació al árbol bronquial. Acá vamos a ver también la vómica entre el quiste hidratídico y la vómica entre el acceso pulmonar son totalmente diferentes. No queda duda para decir este puede ser un quiste hidratídico, este puede ser un acceso pulmonar. No hay dudas ahí. Por eso este término de vómica, si lo encuentran ustedes en
y el paciente no lo va a referir, tengo vómito, porque él no sabe, y muchas veces tampoco ustedes, como están recién aprendiendo esto, tampoco lo saben. Pero ustedes a partir de este momento ya van a saber que es una vómito, y lo va a referir como se describe acá, ¿no? Entonces, al escribirse eso, yo ya digo, esta es una vómica, entonces yo digo, este es un quistis complicado, un absceso pulmonar. Esto es lo que les decía, a veces algunos síntomas o signos sí nos dicen, nos limita. Por decir tos, la tos puede ser un cuadro bronquial, un asma, un EPOC, una neumonía, diferente, una telectasia, un neumotórax, un derrame pleural también produce tos, pero nos da muchas posibilidades de diagnóstico. Pero cuando ya decimos vómica, se va limitando a dos patologías, ¿no? También hay una tos gintosa, espasmódica, y que lo llaman como de coqueluche, ¿no? Esto de acá, gracias a Dios, ya no se está presentando debido a que en el calendario de vacunas se coloca pues a los niños de 2 meses, 3 y 4 meses, ¿no? Que son la triple que llamaban, ahora ya le han aumentado una dosis más, que ustedes lo van a ver eso en pediatría. Esto de acá, el paciente hacía varias veces, tosía varias veces con una inspiración, por ejemplo, y había 5 o más tos seguida, el paciente se ponía cianótico, y hacía otra inspiración nuevamente y venía varios golpes de tos. Entonces, estos pacientes muchas veces se complicaban, ¿no? Y era causa frecuente de hospitalización, sobre todo en niños, pero no solamente era exclusivo en niños, sino en adultos también. Hay una tos afónica, como su nombre le dice, ya el tono de voz ya se alteró, no ha desaparecido, debería ser difónica cuando se altera, cuando disminuye, pero afónica ya cuando no se escucha, ¿no? No se acompaña de ruido alguno, una tos casi seca, como lo habíamos visto al inicio. Esto es de preferencia en las vías respiratorias altas, ¿no? Como estamos viendo acá, cuando existen alteraciones en las cuerdas vocales, que puede haber una destrucción o parálisis de ellas. Puede ser la parálisis bilateral, o puede ser solamente parálisis de un solo lado de la cuerda vocal. La tos ronca o perruna, ¿no? Es aquella que el ruido efusivo es apagado. Por ejemplo, es característico cuando se escucha, cuando uno dice, si lo que tiene mascota, a veces el perrito tose, y a veces cuando una persona tose se asemeja a eso, le dice, tienes una tos de perro, ¿no? O sea, esa es la tos perruna. Y algunos han escuchado toser a veces, que sucede frecuentemente en las mascotas. La voz bitonal, ¿no? Hay un ruido del periodo exclusivo, aguda, clara, y otra que es más grave y apagada. O sea, tiene dos tonos, ¿no? Esto generalmente no lo vemos tampoco nosotros en el aparato respiratorio inferior, sino a nivel de la cuerda vocal cuando existe algún tipo de lesión. La tos emetizante, ¿no? Esto es la que produce vómito, ¿no? Ustedes, bueno, si alguno de repente ya tiene hijos, o de repente ya tiene hermanos menores o sobrinos, y habrán visto que el niño tose y generalmente sucede en las noches, el niño vomita y después del vómito se queda tranquilo durmiendo. No podía dormir antes que ocurra esto. ¿Qué pasó? Que con el vómito se ayuda a eliminar las secreciones. Cuando elimina las secreciones, lógicamente que el aire ya puede entrar y salir. Entonces el niño o la persona mayor o el anciano ya comienza a descansar más tranquilo, ¿no? Pero es más frecuente en niños, sobre todo. Es bastante frecuente. De repente algunos han visto o escuchado a la mamá, a la tía, y le van a preguntar a usted, mira, mi hijo está con tos, no puede dormir, pero lo curioso es de que estaba tosiendo y vomitó y después se quedó dormido. Yo pensé que se iba a complicar. No, ¿por qué? Porque limpió la vía respiratoria, lo eliminó, el cuerpo extraño, que en este caso eran las secreciones mayores que normalmente existen. Lo vomitó y ya pues el aire pasa tranquilo, y como no existe mayor cantidad de secreción, ya no se comporta como cuerpo extraño y la tos automáticamente va cediendo, ¿no? Característica de la tos, hay que ver el carácter y el timbre, si es una tos seca o una tos húmeda, ¿no? En la tos húmeda, acá vamos a ver lo que generalmente la orofaringe, ¿no? Y las cuerdas vocales, cuando tienen problemas, va a cambiar de carácter y timbre. En la húmeda, un sonido traqueobronquial especialmente perceptible.
La expectoración nos permite catalogarla como productiva, si hay expectoración. Y acá, cuando tenemos ya esta expectoración, nosotros tenemos que ver las características de esta expectoración. Hay que evaluar la cantidad. De repente es una en poca cantidad, ¿no? O de repente es mucho en la cantidad, o de repente es una broncorrea que lo vamos a ver en las bronquiectasias y lo vamos a ver en las secuelas fibrocavitarias que nos dejó alguna enfermedad, siendo acá en el Perú la más frecuente la tuberculosis, ¿no? Hay que ver el olor, hay que sentir el olor, porque el olor, si es fétido, nauseabundo, posiblemente sea producido por anaerobio, y esto nos puede indicar que el paciente tiene un acceso pulmonar o una bronquiectasia que se acumula las secreciones más tiempo de lo debido. El olor, perdón, el color puede ser amarillo, puede ser verdoso, puede ser rojo, o sea, eso tenemos que ver. Y la adherencia, ¿no? La adherencia, un moco de un paciente que tiene asma es una secreción muy espesa, pegajosa, pero hay una expectoración media rojiza, media frangüesa, que se adhiere fuertemente a la superficie, ¿no? Uno puede escupir en un recipiente y le da la vuelta y esa expectoración no se cae porque se adhiere fuertemente. Eso de ahí nos puede indicar que pueda estar viendo el paciente una neumonía originada por un neumococo. O sea, nos pueden ayudar estos de acá, sí nos pueden ayudar. Ya la vía aérea superior, como decía, nos puede producir toda una tos laringia, ¿no? Una tos seca, que puede ser afonauditonal, como hemos visto anteriormente, una tos metálica, un tono agudo provocada por la irritación del nervio laringio. Hay que ver lo importante del nervio laringio en este caso, laringio recurrente que va a la faringe y por presión sobre la tráquea. Una tos traqueal también, ¿no? Escasamente húmeda, se caracteriza por acompañarse de dolor retroesternal, la tos traqueal. Un dolor encorvado, el paciente se toca el pecho, se toca por el esternón, casi se toca desde el inicio de la unión de casi las dos clavículas de la cabeza a toda la parte del esternón. Se toca y se va bajando la mano, doctor, me duele acá en esta zona. Él no va a decir encorvata, pero me duele toda esta zona, doctor. Entonces eso significa que el problema está a nivel de la tráquea. Hay una tos en la vía aérea inferior, ya vemos una tos bronquial, ¿no? Es una tos frecuente, rápidamente húmeda, con expectoración, ¿no? Esto es característico cuando uno tiene un problema respiratorio. Primero está en la vía respiratoria superior, pero de ahí comienza a bajar. Vea, cuando el paciente comienza a tener expectoración y siente que le rompe el pecho, posiblemente tenga ya un aumento de la secreción bronquial. Tos de las afecciones del parénquima pulmonar generalmente es húmeda, con expectoración abundante, y eso va a depender de la causa. Ya cuando hay un compromiso alveolar, inicialmente es seca, por eso nosotros no escuchamos su crepitante. Acá vamos a escuchar los crepitantes, ¿no? Y esta tos, hola, ¿qué tal? Y esta tos, bueno, pues también se puede hacer productiva por el exudado que va drenando y va al espacio bronquial. Y cuando escuchamos, pues acá ya al examen físico, unos crepitantes, subcrepitantes, ya no solamente hablamos de una neumonía o de un compromiso de un problema bronquial, sino ya podemos decir, estoy escuchando ambos estertores, esto es una bronconeumonía. Y la tos que se presenta en el problema pleural, en el síndrome pleural, tanto el derrame pleural como el neumotórax, es seca, escasa, generalmente dolorosa. Cuando tose se incrementa, aparece el dolor y se incrementa, y el dolor es tipo punzada. Ya sabemos que la pleura parietal es la que está inervada, entonces nos va a producir dolor, ¿no? También hay una tos psicógena. Esto de acá, muchas veces los pacientes vienen porque tienen una tos, se le da antitusígeno, se le ve, no tiene problemas en la vía respiratoria, no tiene problemas en la vía respiratoria alta ni baja. Entonces se describe que hay de 3 a 10% de los casos que hay de la tos psicógena, pero es más frecuente en los adolescentes. Pues cuando nosotros no encontramos patología que justifique lo que requiere el paciente,
Generalmente le podemos dar algo de todas maneras para que esa tos ceda, pero se le hacemos una interconsulta a psiquiatría o a psicología para que vea el caso también, ¿no? La clave diagnóstica para la tos, la anamnesis nos va a dar las características fundamentales, nos va a orientar al diagnóstico, cerca de un 70-80% nos va a orientar. Pero ¿qué hay que preguntar? ¿Cómo es su tos? Hay que dejarlo que el paciente nos diga cómo es la tos. ¿Desde cuándo tose? Puede ser una tos que haya empezado recién o puede ser una tos crónica, ¿no? Tiene crisis repentiva de tos, no voy a hacer que presente la del coqueluche, como le decía. Hay que preguntar si fuma, hay una tos que lo llamamos tos del fumador, ¿no? Si es vectora con la tos, y hay que preguntarle el color y si tiene olor, que es importante. Algunos son alérgicos, ¿no? Hay que preguntar si tienen alguna mascota o crían algún animal o alguna ave ahí dentro de la casa, ¿no? Tiene familiares con tuberculosis, importante. Nosotros nos encontramos en Perú y en Perú pues la tuberculosis es bastante frecuente y uno de los síntomas es la tos. La tos con expectoración más de 2 semanas es sospechoso de tuberculosis. Ahí que estamos en la obligación de descartar que el paciente no tenga tuberculosis, ¿no? Y si toma algún fármaco, es bastante frecuente cuando llega a la consulta un paciente que tiene una tos, tengo una tos casi seca, doctor. ¿Cuánto tiempo tiene? No, ya lo tengo como un año. Y usted lo relaciona con algo, sí, doctor, creo que después que me vio el cardiólogo y me dio medicamentos para mi presión, yo creo que por ahí ha pasado todo esto, porque yo antes no tosía. Entonces hay que darle un antitusígeno de todas maneras para disminuir la frecuencia y la intensidad de la tos y mandársele una interconsulta a cardiología para que cambie de medicamento. Antes se daban los inhibidores de la ECA, pues como el enalapril, perdón, el captopril al inicio, que producía mucha tos, se cambió al enalapril, de todas maneras produce tos y ahora pues lo que son el tratamiento antihipertensivo es muy variado y algunos no tienden a producir tos, pero de todas maneras, el paciente que sufre de la presión siempre va a referir algo de tos, o mayor o menor intensidad en algunos, pero siempre va a ser el motivo de la consulta esa tos. Ya les decía, la tos su función es defensiva. No olvidemos que nosotros internamente tenemos la baja policía que nos va a defender de todo lo que no es habitual que ingrese al árbol bronquial, eso lo traten de eliminar. Como por ejemplo en los cilios tenemos una ventaja de que estos van a sacar todas las secreciones o cualquier cosa que lo pueda movilizar en forma ascendente, y cuando llega ya pues a una parte lo acumula, tiene la tos y lo elimina, ¿no? La expectoración es el acto de arrancar, arrojar por la boca flema o secreciones, se deposita en la laringe y en la tráquea y en los bronquios. Cuando hay una buena cantidad que le decía ya no es la habitual, entonces se comporta como un cuerpo extraño esta secreción y viene el mecanismo de la tos para tratar de eliminar. El examen de esta secreción tiene mucho valor, ¿no? Que lo conocemos como esputo. Nosotros lo utilizamos bastante en cultivos de secreciones para ver si tiene alguna infección por algún germen determinado, y como viene con el cultivo, con la prueba de sensibilidad, también nos dice qué germen es y a qué medicamento es sensible, como para darle tratamiento, ¿no? Y en neumología también es muy importante el esputo, ya que es un examen que hacemos gratuitamente para descartar lo que es la tuberculosis pulmonar, ¿no? Y cuando ya tenemos el BK en esputo, pues tenemos el diagnóstico definitivo de la enfermedad, porque estamos demostrando el bacilo y el paciente debe recibir a la brevedad posible el tratamiento respectivo. Normalmente se producen cerca de 100 centímetros cúbicos de secreción bronquial en 24 horas, ¿no? Se dice que el esputo va a ser el espejo de los fenómenos biológicos que se están dando en la parte interna de los bronquios. Vamos a hablar ahora de hemoptisis, ¿no? El concepto es fácil, muchos tienen problemas para definir cuando hemoptisis. Yo les pregunto y dicen eliminación de sangre por la boca, eliminación de la vía respiratoria, pero hay que limitar porque mucho es de eliminación de la vía respiratoria, pero la vía respiratoria empieza en las fosas nasales y no es tan cierto que sea de toda la vía respiratoria.
Entonces, sumamente sencilla, podemos decir es una eliminación de sangre por la boca, precedida de todo, ya que se va a diferenciar de la hematemesis, que es precedida de vómito, y proveniente de las vías respiratorias bajas o subglóticas, ¿no? Eso de ahí, todo sangrado que venga por debajo de la glotis, vamos a llamarlo hemoptisis. Ya estoy viniendo ya de la tráquea, bronquios, pulmones, todos ellos, vamos a llamarlo hemoptisis. Ya. Esto se va a presentar en el 20% de los pacientes pulmonares, ¿no? Los síntomas es de alto impacto. Uno cuando ve cuando un paciente está hemoptizando, prácticamente se preocupa, se puede poner tenso. Muchas veces no sabemos qué hacer porque vemos morir al paciente cuando tiene una hemoptisis masiva, ¿no? El paciente dice, doctor, siento que me ronca, me borbotea a nivel por señal del esternón, por detrás del esternón, en esa zona me molesta. Entonces, y de ahí se da cuenta que ya le va a venir sangre y en realidad le viene sangre. El paciente le siente, ¿no? Como digo, se acompaña de todo, la sangre es clara, rutilante y espumosa. Y acá vamos a ver unas diferencias, no, perdón, las causas según la ATS, la Sociedad Americana de Tórax nos dice de que hay más de 100 causas de hemoptisis, ¿no? Que pueden ser infecciosas, neoplásicas, cardiovasculares, iatrogénicas, idiopáticas y otras, ¿no? Y en otras pueden una serie de variedades que hay, ¿no? Y también acá, por ejemplo, iatrogénicas, cuando están usando el tratamiento anticoagulante y no lo saben regular bien. Entonces el paciente no solamente puede presentar hemoptisis, sino puede presentar sangrado en cualquier parte del organismo. Puede ser en las encías, puede ser un sangrado de la vía digestiva, o sea, puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Y se dice que todavía, mire acá, de acá hay un 15 o un 20% que son idiopáticas, que no se sabe a qué se debe, ¿no? Pero la ATS más o menos refiere un 10% que son idiopáticas, que no se sabe a qué se está debiendo este hemoptisis. O sea, es muy variada las causas de hemoptisis. La mayoría de hemoptisis ustedes saben que se originan pues en las arterias bronquiales, casi el 90%. ¿Por qué? Porque estas presentan mayor presión, vienen de los vasos que tienen presión sistémica. Y el 5% solamente se originan de las arterias pulmonares, tiene baja presión en las arterias pulmonares. Los factores que van a contribuir a esta hemoptisis, la desorganización del epitelio endobronquial, si tuviéramos buen el epitelio no tiene por qué sangrar, entonces tiene que alterarse a ese nivel. El daño del parénquima pulmonar por infartos o procesos necrotizantes, no olvidemos que ahí puede haber una neumonía, puede haber un absceso pulmonar, y la hipertensión venosa pulmonar, como ocurre pues en la estenosis mitral. La hemoptisis puede ser partidaria del propio aparato respiratorio o puede venir fuera del aparato respiratorio, ¿no? En este caso, que puede estar dentro de la caja torácica, como es el problema a nivel del corazón, o puede venir la causa también de fuera de la caja torácica. El mecanismo del sangrado es la inflamación de la mucosa que está hipervascularizada. Hay una vascularización mayor, y no solamente hay mayor, sino que esos vasos están más dilatados, como respuesta pues a que existen sustancias que se liberan durante el proceso inflamatorio. Entonces, acá va a haber una neovascularización, y esa neovascularización van a estar más dilatados y van a ser más sensibles, y algunos por la tos o otros por la inflamación mayor puede debilitarse ese vaso, y como si es una arteria bronquial, tiene mayor presión, puede romperse ese vaso y sangrar. La proliferación y vascular de la mucosa. Por ejemplo, esto ocurre en el adenoma bronquial. Invade la arteria bronquial. Al invadir la arteria bronquial lo debilita. Entonces, y eso pues lógicamente va a hacer que el paciente sangre. En la tuberculosis, la ablación de los vasos sanguíneos por destrucción del parénquima pulmonar. Esto va a ser la causa por la que va a producir el sangrado. Anamnesis. Lo primero, como dicen, ¿no? Hay que tratar de confirmar de que esto es una hemoptisis. Hay que confirmarlo. ¿Por qué? Porque nosotros acá en el hospital, siendo un hospital referencial, tenemos
interconsultas que nos llaman porque el paciente tiene una hemoptisis y al final resulta siendo una hematemesis. O viceversa, lo llaman al gastroenterólogo y el gastroenterólogo dice no es una hematemesis, es una hemoptisis, hay interconsulta en neumología. Parece sencillo, en algunos casos es muy sencillo, porque tenemos todos los datos, pero hay unos datos que a veces el paciente es mal informante o de repente tenemos un paciente que la han encontrado tirado y tiene pues sangre en la boca, o sigue botando sangre que no se sabe si es hemoptisis o es hematemesis, ¿no? Pero vamos a ver la diferencia. Este es el primer punto a tratar. ¿Es una hemoptisis o no es una hemoptisis? Tenemos que nosotros confirmarlo esto de acá, ¿no? A veces si el paciente no tenemos cómo tener mayores datos, bueno, en este caso todavía no estamos en la parte clínica, pero muchas veces en la emergencia se hace, tómale una radiografía. Le toman una radiografía, vemos lesión pulmonar, entonces nos justifica, sí, acá puede estar el problema y se queda. O sea, son cosas que se tienen que decidir al momento cuando no tenemos datos o quien nos dé mayor información. Pero por eso es importante diferenciarlo de la hematemesis, como les decía, ¿no? Acá tenemos una diferencia así concreta, rápida, ¿no? Por ejemplo, hemoptisis con la tos, lo otro va a ser con el vómito, la hematemesis. El color también es bastante, lo podemos nosotros diferenciar, pero tenemos que aprender esto de acá, ¿no? De la saliva o expectoración, la hemoptisis, y del resto de alimentos en la hematemesis, ¿no? Hay una clínica respiratoria acompañante, sí, doctor, él ha estado teniendo pues tos ya varios días, qué sé yo, entonces pueden orientarnos que sea una hemoptisis. Pues de repente el paciente dice, no, doctor, he estado teniendo dolores abdominales, le ardía, a veces tenía náuseas, esas cosas, nos puede orientar a una hematemesis. El punto hemoctónico días previos ya está botando, mientras que en la hematemesis no. El pH lógicamente es alcalino y en la hematemesis es ácido. No hay melenas en la hemoptisis, pero en la hematemesis sí. Pero a veces cuando hay un sangrado masivo, a veces el paciente con su desesperación puede tragar un poco de sangre, pero eso se va a autolimitar. Y yo cómo sé si el paciente tiene melena, ¿no? Y en ese momento ya no está haciendo deposición, entonces se le hace el tacto rectal y se echa buzo que da, si burbujea, el paciente pues significa que tiene sangre, ¿no? ¿Quién causa anemia? Es la hematemesis, ¿no? ¿Quién produce anemia? La hemoptisis. Y el paciente con hematemesis muere por desangrado, por anemia, mientras que el paciente por hemoptisis generalmente muere por asfixia. Se tapona el bronquio y ya no pasa el aire y el paciente muere. Hemos visto morir acá a muchos pacientes, inclusive que ya estaban en condiciones de alta y le vino una hemoptisis masiva y quedaron ahí, se obstruyó toda la vía respiratoria. Entonces nosotros confirmamos con una broncoescopía, mientras que el gastroenterólogo emplea la endoscopía, ¿no? Acá hay muchas clasificaciones, ¿no? En los diferentes textos que le ha recomendado la universidad también, pero vamos a tratar de que esto sea como a nivel nacional. Nosotros acá en el hospital hemos puesto una clasificación para ver, de acuerdo al volumen que está perdiendo el paciente, para clasificarlo en leve, moderada, severa, masiva o toda una exsanguinada. Leve hasta 50 centímetros cúbicos, todo en 24 horas. La moderada de 50 a 200, la severa de 200 a 600 en 24 horas. La masiva mayor de 600 en 24 horas. Pero la masiva también puede ser de 200 en un solo episodio o 150, algunos también lo catalogan como masiva en un solo episodio. Y la masiva mayor de 1 litro. Esta clasificación es importante porque de acuerdo a esto nosotros vamos a dar el tratamiento. Y ese tratamiento va a depender de mucho. Si puede ir a la UCI, puede ir a una unidad de cuidados intermedios nomás, o puede pasar de frente a pabellón, ¿no? Y a ver quién no puede ver también cirugía de tórax, porque algunos son masivas que comprometen la vida y esto muchas veces requiere un tratamiento quirúrgico de emergencia. Tener presente en la hemoptisis, ¿qué cosa? Antecedentes de enfermedad respiratoria. No es lo mismo tener un paciente que nunca ha hemoptizado, si es joven, de repente la edad de ustedes, yo podría decir que es un problema infeccioso, una tuberculosis.
Pero si el paciente ya ha tenido ya una tuberculosis previa, lo más probable es que ya no sea la tuberculosis, lo más probable, puede ser, pero no es lo más probable. Podría ser una bronquiectasia, podría ser un micetoma o la lesión de fibrocavitaria que le está dejando la tuberculosis. Hay que tener datos epidemiológicos. Si el paciente, por ejemplo, viene con hemoptisis, tiene un hermano o un papá o la mamá o alguien en la casa que tiene tuberculosis, lo más probable es que sí nos va a orientar que sea la tuberculosis y sin sintomático respiratorio con mayor razón. Entonces hay que pedirle su radiografía y su BK de esputo, sobre todo el BK de esputo para confirmar el diagnóstico. Antecedente de tránsito, viene a la emergencia, que ha pasado un accidente, entonces, lo han traído de la emergencia y el paciente tiene hemoptisis, lo más probable es que tenga un trauma a nivel del pulmón o de repente una fractura costal, qué sé yo. Hay que ver esos datos es forma abrupta. La posibilidad de aspiración de cuerpos extraños también. Yo he tenido acá una paciente que a los 8 años, 7 años, estaba jugando con la tapita de su lapicero, no la tapita, sino la parte distal que parece como una capsulita, y lo aspiró. Y después, más o menos, viene a los 15 años presentando hemoptisis. Entonces, o sea, tomamos una radiografía, una tomografía, y se veía pues, la forma de la capsulita. Entonces le hicimos la broncoscopía, gracias a Dios lo logramos extraer y la posibilidad de su hemoptisis se dio solamente por cuerpo extraño. Y hay que ver si tiene por primera vez hemoptisis o de repente ya tiene una hemoptisis que ya viene varias veces a la emergencia o al consultorio. Esto ya significa que tiene una enfermedad crónica dentro del parénquima pulmonar. Las características, como le decía, hay que ver pues la sintomatología que lo acompaña. Ahí está más o menos lo que habíamos dicho en el cuadro. Además, hay que investigar pues si el paciente, si tiene esa edad y es fumador, lógicamente el tabaquismo es muy importante para nosotros, ¿no? Porque nos puede orientar a que el paciente tenga de repente un cáncer pulmonar, ¿no? Y el tabaquismo también tiene que ver con otra patología, que acá en el Perú casi no lo tenemos, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero acá en el Perú lo tenemos por la exposición a la biomasa o humo de leña. Y hay enfermedades sistémicas también que afecten al pulmón, ¿no? El uso de anticoagulantes, eso tenemos que preguntar, porque si no, vamos a nosotros a sospechar de muchas cosas. Los datos clínicos que nos permiten sospechar de las enfermedades con origen que tengan pues a partir de la hemoptisis. Si tiene una expectoración crónica abundante, hipocratismo digital, posiblemente acá hay que ver una bronquiectasis, una neoplasia pulmonar. Si hay fiebre acompañando el esputo manchado con sangre, puede ser una neumonía o una tuberculosis también. Dolor torácico, pleurítico, idíneo, un tromboembolismo pulmonar. Si el paciente tiene sus chapitas malares, posiblemente tenga una estenosis mitral. Posiblemente, no estamos diciendo que ya lo tenga, es que nosotros nos va a orientar para hacer la investigación respectiva de ellos. Si tiene telangiectasia en la mucosa oral, trastorno hereditario de sangrado. Si la expectoración de sangre es sin pus, puede ser una tuberculosis, infarto o cáncer. Si la hemoptisis tiene color nauseabundo, posiblemente sea un absceso pulmonar. O sea, eso nos va a orientar a nosotros hacia dónde nos puede orientar la hemoptisis acompañado con otras cosas, como le decía. Y la vómica, ya la vómica es la expulsión brusca por la vía respiratoria de una cantidad grande de pus o de líquido de otra naturaleza. Es precedido de un acceso intenso de tos y sofocación. Lo vemos solamente en estas patologías, acceso pulmonar y quiste hidratídico. La vómica de origen broncopulmonar. Las supuraciones pulmonares, acceso pulmonar de color fétido, de color y fetidez, depende del germen. Generalmente, cuando es un anaerobio, el olor es pues nauseabundo, ¿no? Mientras que el quiste hidratídico es claro, cristalino y salado, ¿no? Acá tenemos el acceso pulmonar, cómo nos deja. Generalmente el paciente se aspira, porque acá tenemos acceso pulmonar primario y acceso pulmonar primario. Es fácil la diferenciación. El acceso pulmonar primario, el agente se encuentra en la cavidad oral o puede venir del aparato digestivo. ¿Y quiénes son los que pueden tener problemas de acceso pulmonar primario? Los que tienen su epilepsia y convulsionan, ¿no? Los que han sido
sometidos a trastorno defensorio, ¿no? Uno que no esté cuerdo se puede aspirar, uno que haya sido operado, porque cuando lo van a operar le ponen anestesia y ahí el sensorio se va y se puede aspirar. Un alcohólico, ¿no? A veces toma mucho, come y a veces vomitan y se aspiran. Cuando van al odontólogo también, por ejemplo, le hacen las curaciones, las extracciones, puede aspirarse. Y ahí tenemos nosotros anaerobios y esos anaerobios van a producir un problema respiratorio como una neumonía y cuando vienen, lo toman una radiografía, ven que hay una lesión radiopaca, le dan tratamiento para la neumonía, pero no se han acordado de que puede ser un anaerobio, entonces ese tratamiento para la neumonía no le va a hacer nada y se va a cavitar y después va a tener su vómita y después ya tener el tratamiento de ello es más o menos de 6 a 8 semanas. Y el tratamiento y el acceso pulmonar secundario se encuentra la infección dentro del organismo, una pielonefritis, una endocarditis o unas lesiones de repente en la piel a los pacientes postrados crónicos que tienen sus escaras, también pueden producir acceso pulmonar. Ya, no se trata de ver hoy día, pero el acceso pulmonar primario es único y el acceso pulmonar secundario son múltiples accesos que aparecen. El primario es grande y estos no tan grandes, pero puede haber varios, ¿no? A ver. La complicación es una neumonía aspirativa que le digo, el paciente va a realizar una neumonitis que más o menos va a demorar de 7 a 14 días. Ahí va a haber la necrosis, entonces ahí se va a destruir el parénquima pulmonar y el organismo lo va a rodear y va a formar una de paredes gruesas y va a formar, después que se drena, una inundación del árbol bronquial y va a venir la tos y de ahí va a venir la vómito. El paciente en una primera instancia, antes de los 14 días, va a presentar fiebre, tos, ¿no? igual que una neumonía, pero después cuando se drena ya el cuadro comienza a mejorar. Es igual cuando tienen un acceso a un barrito que está inflamado, hinchado, lo drenan ustedes y de ahí comienza a mejorar, ¿no? Eso es por lo que ha producido toda esa molestia. De una vez que se drena, entonces ahí ya nos quedamos tranquilos. La anamnesis es una sepsis oral, por eso a nosotros, a nuestros residentes o internos, le insistimos en la revisión de la cavidad oral, de los dientes, ¿no? Si la conservación de estos dientes va a ser muy importantísimo para nosotros, ¿no? Hay que ver si el paciente ha presentado alguna convulsión, si ha sido operado reciente, de cualquier tipo de operación que le hayan colocado anestesia, o si ha ido al odontólogo. Hay que preguntar esos datos importantísimos para el diagnóstico de acceso pulmonar, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a ver en la clase cuando hagamos de la clínica. Esto ya nos valemos de otros exámenes que no competen en este momento hablar, ya que estamos llegando hasta un diagnóstico sindrómico en esta enfermedad. Bueno, acá en resumen, el inóculo ingresa a la vía respiratoria baja, lógicamente de la vía respiratoria alta, falla la respuesta inflamatoria o el inóculo es muy grande, hay una neumonitis de 7 a 14 días, hay una necrosis de ese parénquima pulmonar, se forma el absceso pulmonar y de ahí vienen las complicaciones, cuando se drena ya viene la vómita y la localización típica, hay que ver esto de acá, ustedes todavía de repente en la siguiente rotación van a llevar radiología y en radiología nosotros hay que ubicar el segmento posterior del lóbulo superior, tanto derecho como izquierdo, o los segmentos apicales de los lóbulos inferiores, o el segmento 6. ¿Dónde está ubicado en la radiografía? Porque ahí se va a localizar nuestros accesos. No tienen otro sitio donde localizarse en el pulmón. Por ejemplo, acá nosotros podemos decir, podría estar en el segmento posterior del lóbulo superior o podría estar en el segmento 6, está en la región. Puede estar por acá, puede estar por acá. Cualquier lesión en esta zona de acá, yo tengo que sospechar que puede ser un acceso pulmonar. Lo veo como una neumonía, todo con broncograma aéreo. Digo, esta es una neumonía, le doy tratamiento para una neumonía que vive en la comunidad y el paciente después de 2 semanas viene y ustedes le encuentran con esto. ¿Qué pasó? Se hizo un hueco, pues el pulmón se destruyó.
se necrosó, se destruyó y ya está dejando una cavidad. Ahora este paciente va a ser un tosedor crónico, hay una cavidad importante, va a tener broncorrea, va a tener tos permanente y va a tener posiblemente un hipocratismo digital después. Y el quistita tíricos, que es el otro, el que produce vómica, se rompe, también sale a los bronquios y se elimina pues el líquido de sabor salado, puede haber restos de membranas, vesículas, y eso de ahí nosotros que tenemos, si sospechamos en eso, tenemos que mandarlo a estudiar para identificar y ahí tener un diagnóstico definitivo. La vómica puede ser fraccionada, inaparente y puede acompañar también de hemoptisis. El acceso pulmonar también se puede acompañar de hemoptisis. El quiste hidativo cuando se complica también puede haber hemoptisis, ¿no? Entonces, acá cuando vemos en la radiografía vemos una imagen con un nivel hidro, se ve lo blanco acá y aéreo, se ve lo negro, las paredes, ¿no? Y cuando vemos una línea acá, como si trazáramos con una regla, posiblemente sea un acceso pulmonar. Si vemos unos desniveles ahí que estamos viendo, entonces esto podría ser la membrana hidatídica, ¿no? Que está flotando en esta cavidad. Y a eso en la radiografía se le conoce como el signo de camalote. La broncorrea, ya estamos terminando. La broncorrea, porque ya van a ser las 8, falta un minuto. La broncorrea no es una secreción excesiva y expectoración de moco bronquial. A veces es purulento. Superior a 100 centímetros cúbicos, como le decía en la anterior. Y la broncorrea, acá en el hospital Hipólito Unanue, estamos considerando que esta es mayor de 200 centímetros cúbicos en 24 horas. ¿Y cómo nosotros nos vamos a...? ¿Por qué hemos puesto 200? Porque es una forma de medir nosotros esta cantidad en un vaso. El paciente no le vamos a decir cuánto ha expectorado 100, 200, 500, no va a tener ni idea. Pero sí lo puede comparar con un vaso. Usted ha expectorado como un vaso, como medio vaso, un cuarto de vaso, nos va a dar las características de que si el paciente presenta broncorrea o no. Y si presenta broncorrea, ya dijimos que puede ser una bronquiectasia o pueden ser lesiones fibrocavitarias que haya dejado alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Los requisitos fundamentales para que exista, tiene que haber una alteración morfológica del árbol bronquial o pulmonar, por ejemplo la bronquiectasia y las cavidades secuelares. Esto es importantísimo. Si no existe eso, no, el paciente no va a tener broncorrea. Acá tenemos, por ejemplo, una cavidad secular de un acceso pulmonar, por decir, y acá tenemos la bronquiectasia, ¿no? A veces las bronquiectasias son mayores, son más grandes, estos orificios que se ven acá, son mayores, son como racimos de uvas, porque la bronquiectasia, también lo vamos a ver cuando toque la parte clínica que me toca a mí dar, la bronquiectasia, vamos a ver que hay 3 tipos de bronquiectasia, según su clasificación: las tubulares, las varicosas, o las quísticas o saculares, ¿no? Entonces, eso sería lo que nos tocó ver hoy día sobre los síntomas y signos frecuentes. Mañana vamos a terminar viendo otros síntomas y signos. No sé si tienen alguna pregunta. Ya son las 8:03. Si no hay alguna pregunta o otros integrantes, mañana a las 7:15 también mañana, ¿ya? Ya sería la tercera clase, ¿no? Y la última, creo, doctor, con usted. Sí. Eileen, ¿llegó Eileen? Sí, doctor, buenos días. Yanela. Presente, doctor, buenos días. Juan Mamani. Presente, doctor. Bueno. Están todos, ¿no? Ya. Muy bien. Viste de que no hay preguntas. Mañana vamos a terminar la parte teórica que me corresponde. Mañana a 7:15, por favor, empezamos. Si es en punto, mejor, ¿ya? Porque hoy a partir de las 8 ya tengo otras actividades también. Entonces, hasta mañana. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana.